Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos, muy buenos días, tardes o noches, según el horario en el que puedan ver este video. Pues continuamos reflexionando la carta a los Romanos, capítulo 4, 5 y 6. En el capítulo 4 se nos habla que Abraham es padre de los creyentes. De Abraham pues podemos reconocer muchos aspectos. En el Evangelio se nos narra que Abraham es nuestro padre en la fe. ¿Por qué es nuestro padre en la fe? Porque en el libro de Génesis Abraham es probado de una manera enorme. Abraham es probado, creo yo, que de una manera que muy pocos padres de familia desearíamos pues ser probados. Y Abraham, sin embargo, supera todas estas pruebas, y por eso en el Evangelio se le conoce como nuestro Padre en la fe. Jesucristo mismo hace referencia a Abraham como nuestro Padre en la fe. Así que sin lugar a dudas Abraham es un personaje del cual debemos aprender bastante. Ya cuando comencemos la lectura del libro del Génesis, comenzaremos pues a entender por qué nuestro Señor hace tanta referencia a Abraham y lo llama nuestro Padre en la fe. Y aquí pues también San Pablo dice que Abraham es padre de los creyentes. Sigue afirmando esto, pues que nosotros como creyentes debemos ver a nuestro padre Abraham con mucho respeto y como un ejemplo a seguir. Bueno, ya dice aquí que en el capítulo 5 ahora estamos en paz con Dios. Dice en el capítulo 5, versículo 3, al mismo tiempo nos sentimos seguros, incluso en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia, que la paciencia nos hace madurar y la madurez aviva la esperanza. La prueba ejercita la paciencia y la paciencia nos hace madurar y la madurez aviva la esperanza. La esperanza también, parafraseando, la esperanza significa la fe. En la carta a los Hebreos veremos que la fe es creer en algo que no se ve, y precisamente la esperanza es esperar que algo bueno va a suceder. Así que aquí San Pablo lo explica de una manera increíble y dice, al mismo tiempo nos sentimos seguros incluso en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia y que la paciencia nos hace madurar y que la madurez aviva la esperanza, es decir, aviva la fe. ¡Qué maravilla! Dice también San Pablo, cuando Cristo murió por nosotros, dice Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y aquí se nos está hablando, dice San Pablo, que difícilmente aceptaríamos morir por una persona buena. Tratándose de una persona muy buena, tal vez alguien se atreva a sacrificar su vida, pero Dios dejó constancia del amor que nos tiene, porque Jesucristo murió por nosotros aun cuando éramos pecadores, y eso no lo hace cualquiera. San Pablo nos trata de explicar que nosotros podríamos entregar nuestra vida por alguien que es bueno, por una persona buena,
Pero por una persona pecadora alguien podría decir, pero es que no vale la pena, ¿por qué voy a sacrificar mi vida por algún pecador? Pero dice aquí, Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores, es decir, nos mostró el gran amor que nos tenía, porque a pesar de que vivíamos en el pecado, Él murió por nosotros. Después se nos habla de Adán y Cristo en el mismo capítulo 5 y se nos resume todo esto. Y así como la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos, así también la obediencia de uno solo, una multitud accede a la verdadera rectitud. Por Adán entró el pecado y por nuestro Señor la gracia, la salvación. Dice en el versículo 14 que habría de venir otro Adán superior a este. Dice, pero otro Adán superior a este había de venir. Es decir, por Adán entra el pecado, por nuestro Señor entra la salvación. Por eso dice el capítulo 5, versículo 20, al sobrevenir la ley del pecado, tuvo más auge, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El pecado tuvo más auge, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, que aunque parecía que el mundo se encontraba perdido, aunque parecía que ya no había más esperanza para ese pueblo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia cuando viene nuestro Señor a la tierra. En el capítulo 6 encontramos una infinidad de enseñanzas y en el capítulo 6 se nos va narrando cómo por el bautismo hemos muerto con Cristo. Y aquí hace San Pablo en todo el capítulo 6, ojalá lo podamos meditar muy bien, pero todo el capítulo 6, hermanos, realmente es una enseñanza enorme, inmensa. Es todo un aspecto teológico y sumamente profundo sobre ¿cuál es la palabra? Sobre lo que realmente significa el bautismo en nuestra vida. A veces como cristianos católicos hemos pensado que el bautismo es solamente un compromiso con la sociedad, o lo hacemos por tradición familiar, o lo hacemos quizás por el banquete, por generar o crear un nuevo parentesco con algunos compañeros o amigos, con la finalidad de crear o buscar algunos compadres. Pero el bautismo, hermanos, realmente trasciende todo lo humano, trasciende todo lo que como seres humanos podamos entender. Y San Pablo, de una manera muy hermosa, muy espiritual, muy teológica, nos invita a irnos sumergiendo en esta enseñanza del bautismo, en la profundidad de esta responsabilidad que adquirimos cada uno de nosotros al ser bautizados, y también la responsabilidad que tenemos como padres de transmitir nuestra fe a nuestros hijos o a nuestros ahijados. Dice San Pablo en el capítulo 3, versículo 6 de la carta a los Romanos: como ustedes saben, todos nosotros al ser bautizados en Cristo Jesús hemos sido sumergidos en su muerte. Al ser bautizados hemos muerto con Jesucristo. Pero hermano, ¿cómo voy a morir? Pues si yo estoy vivo. A mí me bautizaron y el día que me bautizaron yo no me morí.
Estamos hablando de una muerte espiritual, hermanos, donde el yo pecador muere cuando es sumergido en las aguas de la gracia y desciende el Espíritu Santo para borrar toda mancha y todo pecado. Por eso San Pablo dice que al ser bautizados con Jesús hemos sido sumergidos en su muerte. Así también nosotros, por medio de este compromiso, debemos empezar una vida nueva, dice el versículo 4. Y en ocasiones, aunque contamos con los sacramentos, en lugar de que nuestra vida mejore, nuestra vida va empeorando. Adquirimos el sacramento de la primera comunión, dejamos de ir a misa. Recibimos el sacramento de la confirmación y nunca más regresamos a la iglesia. No nos confesamos, no vamos a misa, no nos interesa saber absolutamente nada de la iglesia y solamente nos acordamos de la iglesia cuando estamos enfermos o cuando necesitamos algún favor de la misma. Y San Pablo pues dice, así también nosotros por medio del bautismo deberíamos empezar una vida nueva. Dice en el versículo 6, como ustedes saben, el hombre viejo que está en nosotros ha sido crucificado con Cristo. El hombre viejo, el hombre pecador, el yo pecador debería morir y ser crucificado con Cristo. Es decir, que una vida nueva debería de comenzar cuando yo recibo el sacramento del bautismo. Así también ustedes deben considerarse a sí mismos muertos para el pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. No dejen que el pecado tenga poder sobre su cuerpo. Es un muerto y no obedezcan a sus deseos. Ofrézcanse a ustedes mismos a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida y que sus miembros sean como armas santas al servicio de Dios. ¿Qué servicio estoy dando a Dios en este momento? ¿Participo en algún grupo? ¿Participo en alguna actividad dentro de la iglesia? ¿Participo en algún patronato de construcción? ¿Participo de catequista, en el coro, de lector? ¿Qué servicio estoy dando a Dios? ¿Mis miembros en este momento son armas santas al servicio de Dios o son armas al servicio del pecado? Versículo 16. Si ese dueño es el pecado, irán a la muerte, mientras que obedeciendo a la fe alcanzarán una vida santa. Más claro ni el agua, dice un dicho popular en México. Si el dueño es el pecado, irán a la muerte, mientras que obedeciendo a la fe alcanzarán una vida santa. El pecado lleva a la muerte, la fe a una vida santa. Tú elige qué camino quieres tomar, hacia la muerte o hacia la vida santa. Versículo 21 del capítulo 6, pero con todas esas cosas de las que ahora se avergüenzan, ¿cuál ha sido el fruto? Al final está la muerte. San Pablo nos dice, has vivido una vida llena de pecado, de libertinaje, pero con todas esas cosas de las que ahora se avergüenzan, ¿cuál ha sido el fruto? ¿Cuál fue el fruto de todo ese pecado, de tu vida? ¿O cuál es el fruto del pecado actual en tu vida? 10 años sin confesión, 20 años sin confesión, 30 años sin confesión, 10 años sin ir a misa. ¿Cuál es el fruto en tu vida después de alejarte tanto de Dios? No te confiesas, no comulgas, no vas a misa, no rezas, no oras. Por el contrario, blasfemas, dices malas palabras,
fumas, te drogas, eres un alcohólico, vives una vida de libertinaje, abusas del regalo que Dios te dio, que es ese cuerpo. ¿Cuál ha sido el fruto de todo eso en tu vida, en mi vida? El pecado paga un salario y es la muerte. La vida eterna, en cambio, es el don de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Finalizo con estas palabras de San Pablo. El pecado paga un salario y es la muerte. La vida eterna, en cambio, es el don de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios nos invita a mejorar, Dios nos invita a alejarnos del pecado, Dios nos invita a volver a la gracia. Acércate a Dios, acércate a la iglesia, acércate a algún grupo y tu vida y la de toda tu familia se transformará y cambiará para bien, te lo aseguro. Yo, que soy un pecador, más que todos ustedes que me están viendo por medio de estos videos, yo soy el primero que debe cambiar y que debe mejorar. Estamos en esa misma lucha, hermanos, así que ánimo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos también a nuestra Madre, la Virgen María, que es nuestra abogada en esta guerra, que es nuestra abogada en esta batalla contra el pecado, contra nuestro enemigo, el diablo. Pidamos pues a nuestra Madre su protección, pidamos a nuestra Madre, la Virgen María, que nos cubra con su precioso manto y que aleje al enemigo de nuestro hogar, de nuestra mente y de nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.